buenas tardes, familia. Dice un refrán: comprender tu verdadera historia para poner rumbo hacia el propósito de tu alma es el refrán que nos trae hoy día Sergio Valverde. Y bueno, Sergio ya ha estado aquí en el programa y tenemos la fortuna de volverlo a tener por aquí. Así que bienvenido, Sergio, bienvenido a familia, un miércoles más aquí en tu programa Conociéndome, un programa divulgativo y psicoeducativo con distintas temáticas para ayudar a despertar nuestra conciencia. En el día de hoy vamos a hablar de la herida, ¿no? Con un camino para llegar a tu esencia. Este título es de alguna manera muy bonito porque detrás de nuestras heridas está nuestra verdadera sanación, nuestra verdadera esencia, ¿no? Detrás de todo ello. Y para ello, nuestro invitado de excelencia, como ya he dicho, Sergio Valverde, que es facilitador en conciencia y propósito de vida, nos va a hablar de ello. Además, Sergio también se ha formado en distintas disciplinas holísticas, como la naturopatía, registros akáshicos, memorias transgeneracionales, así que tiene una amplia gama de conocimiento y experiencia en este tema. Sergio, bienvenido. Y para empezar, cuéntanos, ¿cómo nació este tema de las heridas, verdad? Y sobre todo, ¿para qué hablar de heridas hoy en el pleno siglo XXI? ¿Qué tendría, no, de bueno hablar de heridas cuando la tecnología, el mundo va avanzando a pasos agigantados? ¿Por qué ponernos a hablar de heridas? Cuéntanos un poquito. ¿Por qué ponernos a hablar? Bueno, buenas tardes para ti. ¿Por qué ponernos a hablar de dolor, no? Principalmente porque nuestro dolor no nos deja ver la vida más allá de ese día a día, ¿no? No nos deja ver que la vida realmente se nos está escapando de las manos, ¿no? Mientras que uno no es consciente y se hace responsable de su dolor, se hace responsable de su herida, no vamos a conseguir tener esa plenitud, no vamos a poder conseguir tener esa abundancia. Y, por supuesto, no vamos a estar en ese propósito en el que debemos estar, en el que realmente hemos venido a hacer en este plano, en esta existencia, ¿no? Para mí, estos últimos años donde me he enfocado o donde me he permitido, ¿no?, entrar en ese propio dolor, en mi propia herida, eso a mí personalmente me ha hecho comprender, me ha hecho aprender a identificar esas heridas en mi cuerpo, cómo reacciona el cuerpo ante las heridas, el permitirme adentrarme en el dolor, el permitirme adentrarme en las heridas sin hacer un juicio, sin juzgarme, sin miedo, sin culpabilidad, nos permite eso, nos permite tomar conciencia, nos permite tomar responsabilidad y nos conecta para hacer ese proceso de comprender, integrarlas, liberarlas, acercándonos un poquito más a lo que es nuestro plan de vida o nuestro propósito de vida. Entonces es como hablar de heridas siempre nos va a dar la otra cara de la moneda, ¿no? Atender de alguna forma lo que de alguna forma no queremos ver o pasamos como de puntillas porque duele. Además el dolor es como nadie quiere mirar lo que duele, ¿no? Y esto es algo básico, ¿no? En el ser humano que de alguna manera huye del dolor, ¿no? Es como no ver, no mirar, no me hago responsable, miro a un lado. ¿Qué nos dices de esto, Sergio? Bueno, decía Buda que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Yo creo que para mí hablar de las heridas es hablar del aprendizaje que nuestra alma tiene, o bien porque es elegido, o bien porque es autoimpuesto, porque viene de un pendiente de una vida pasada, y es el aprendizaje que nosotros tenemos para poder evolucionar, para que nuestra alma pueda evolucionar y pueda tener su plenitud y su propósito. Pues sí, bueno, ¿qué es lo que realmente podríamos ver entonces de lo que tiene que ver con las heridas? ¿Por qué le llamas un camino?
Bien, decías antes lo del dolor, ¿no? Realmente no podemos ser luz si no aceptamos, si no integramos nuestra sombra, ¿no? Todos los que en algún momento no hemos hecho o no hemos propuesto o hemos andado en un camino de introspección, de crecimiento, sabemos que hay que indagar dentro de nosotros, que sabemos que tenemos que entrar en esa parte de nosotros que no queremos ver, en esa parte de nosotros que no queremos reconocer, para poder integrar también esa sombra dentro de lo que somos, ¿no? Nosotros somos ese dolor, somos esa herida, ¿no? Y es imprescindible entrar ahí, entrar en lo que nos duele, entrar en lo que no queremos ver para poder realmente transformarnos, para poder realmente realizar cambios. Sergio, por ejemplo, entonces si estamos hablando de heridas, no sé, es como, ¿cuáles serían entonces las heridas o por qué se provienen estas heridas? Porque me imagino que hay un universo entero lleno de heridas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son las causas? Bien, principalmente cuando hablamos de heridas estamos hablando de 5 heridas principalmente, ¿no? Que hablamos de abandono, hablamos de rechazo, hablamos de traición, de injusticia, hablamos de humillación. Como decía, para mí, bien puede ser el alma que elige venir a vivir ese pendiente, esa experiencia a través de... y viene con esa herida que puede ser elegida para poder evolucionar o puede ser autoimpuesta, ¿no? Pues digamos que podríamos tener contratos que nos atan a ese tipo de herida. ¿Cuándo conectamos con esto, no? ¿Cuándo conectamos con las heridas? Pues normalmente se habla de la infancia, que es cuando empezamos a conectar con el dolor, cuando somos en esa primera infancia. Para mí, que llevo muchos años trabajando con el árbol genealógico, que llevo años trabajando con el sentido gestacional, yo contemplaría y contemplo esa parte de los 9 meses antes de la concepción, cuando somos un pensamiento consciente o inconsciente en la cabeza de nuestros papás, ¿no? Cuando somos planificados o no planificados. Esa impronta inconsciente ya nos deja una información y ya nos puede dejar una herida, ¿no? Además de los sucesos imprevistos o los sucesos que puedan ocurrir, ¿vale? Por ejemplo, para que me puedas entender, si yo vengo a trascender o a experimentar una herida de abandono, lógicamente en mi infancia voy a conectar con ese abandono, ¿vale? ¿Cómo voy a conectar con ese abandono? Pues puede ser que va a haber un abandono real o simbólico. Puede ser que uno de los papás abandone, ¿vale? Puede ser un abandono real, que la pareja se rompa y uno de los papás abandone. Yo puedo ya conectar con esa herida de mi papá o mi mamá me ha abandonado, no está aquí, ¿vale? O bien puede ser que el abandono sea simbólico. Es decir, ese abandono puede ser así, puede ser un abandono porque papá o mamá está trabajando, ¿vale? Cuando somos muy pequeños, con 4 o 5 meses, quizás después de ese periodo de nacimiento, de maternidad, mamá vuelve a trabajar y el niño puede vivir ya un abandono y conectar ya con esa herida de abandono. O incluso, te decía antes, en periodos de la concepción, 9 meses antes de la concepción, si no soy deseado, se me puede marcar ya directamente con esa herida de rechazo, ¿vale? Puedo sentirme o ser rechazado consciente o inconscientemente por uno de los miembros, por papá o por mamá, porque simplemente no sea el momento de mi nacimiento, no sé, al ser algo imprevisto. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de heridas en infancia, ¿por qué las heridas se activan cuando somos adultos? ¿Qué pasa aquí? Bueno, realmente las heridas no se activan cuando somos adultos. Nosotros ya conectamos con las heridas en la infancia, como te estoy diciendo, por un abandono, por un rechazo, por una traición, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en esa etapa el niño los niños somos egocéntricos en la infancia. Creemos que el mundo gira en torno a nosotros, ¿vale? Entonces mi papá no está o mi papá me abandona porque yo soy el culpable.
En una herida de abandono, por ejemplo, donde la carencia es la necesidad de amor, necesitamos amor y no nos lo dan porque estamos abandonados, lo que hacemos es marcar ahí, vamos a ir adaptándonos, integrando esa herida como nuestra, es lo que formaría parte de nuestra sombra, ¿vale? Y a partir de la adolescencia, ya realmente ya llevamos en la infancia conectamos con la herida, la preadolescencia la hacemos nuestra y a partir de la adolescencia, a partir de esa edad adulta, es cuando ya empezamos a vivir en la sombra de esa herida. A vivir, por ejemplo, si hablamos de abandono, pues hablaríamos de la dependencia. Como necesito amor, lo que necesito es generar dependencia para garantizarme ese amor. Y a partir de eso es cuando empezamos a repetir esos patrones, que estamos hablando de la concepción, pero también los vamos a encontrar en el árbol. Vamos a encontrar o abandonos físicos, como estaba diciendo, o nos vamos a encontrar, por ejemplo, abandonos de persona. Es decir, personas que se abandonan a sí mismas. Historias, nos vamos a encontrar historias, patrones dentro de nuestro árbol que nos van a conectar más con esa herida. Pero, por ejemplo, cuando uno es pequeño, ¿no? Obviamente, ¿no? El niño va creciendo, va pasando por distintas edades y de alguna forma, pues, esa herida, bueno, es como que está, pero como que está tapada. Cuando uno es adulto, de alguna manera, si tiene imagínate, una vivencia, ¿no? De abandono, realmente aquí es cuando la herida como que salta automáticamente más, quizás por el dolor de sentirse abandonado, ¿no? Y es como que si hay muchas personas que dicen, es que el mundo entero se me acaba, ¿no? Frases como esta, por el simple abandono, ¿no? Pero esto quiere decir que esa herida, de alguna forma, ya ha estado ahí incluso hasta desde la concepción, ¿no? Ya está construida desde la concepción, desde la infancia, ya tenemos la conexión en nuestro árbol y a partir de ese momento en el que papá o mamá me abandonan, lo que me voy a encontrar va a ser abandonos a lo largo de mi vida. Puedo encontrarme de forma de repetición, es decir, amigos, parejas, situaciones que me abandonan y entonces entro en supervivencia, o amigos, parejas, situaciones donde yo abandono para protegerme. Pero yo ahí ya estoy viviendo, ya se están repitiendo esos patrones. ¿Qué ocurre? Que aquí hay que ir exactamente a comprender esa herida, a comprender qué me está diciendo la herida de abandono, que como te digo, una herida de abandono me habla de una necesidad de amor. Una persona que viene con una herida de abandono